la Tierra, el grupo de seres humanos, la civilización humana y todo lo que esto comprende, es parte de una civilización más grande. ¿Ok? Esta civilización más grande entra y sale de nuestro planeta, hacen sus cosas y todo eso, y entre todas estas cosas que hacen, deciden ir a las profundidades del océano porque allí nosotros no podemos verlos con facilidad. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Paralogía, soy Jerónimo y pues bueno, ya saben que aquí hablamos de fenómenos paranormales y teorías de conspiración desde una perspectiva crítica y también hacemos un review de algún artículo académico que eche luz sobre este tema para pues lograr comprenderlo mejor, ¿no? Y poder formarnos una perspectiva y visión de este tipo de sucesos y fenómenos. Y pues espero que les haya gustado el capítulo pasado. Intentaré que haya más invitados con el tiempo, también pues para preguntarles sus puntos de vista, ¿no? Sobre estas cosas que estamos, de las que hablamos, siempre y cuando pues sea pertinente, ¿no? Por lo que ellos saben, en el área en que son expertos y así. Y también quisiera agradecer a Alejandro por su apoyo en el podcast. Y ya saben, comentarios, dudas y sugerencias, ahí están las redes sociales. En Instagram nos encuentran como paralogia.podcast24, en TikTok de la misma forma como paralogia.podcast24 y también tenemos un correo electrónico que es paralogia.podcast24@gmail.com. Sí, pues todos son iguales para que no se confundan si lo necesitan. Vamos a comenzar con el capítulo de hoy y pues hoy vamos a hablar sobre el bloop y objetos submarinos o sumergibles no identificados. Y antes de empezar, consideremos lo siguiente. Nuestro conocimiento del universo es limitado. Grandes cantidades de recursos se invierten en la investigación científica de lo que hay en nuestro mundo, pues puede ser que la cura a una terrible enfermedad se encuentre en medio de la selva del Amazonas, o que una nueva fuente de energía más limpia y eficiente esté a unos cuantos cientos de metros de altura en el monte Everest. Así, en tanto que un lugar es menos accesible para los seres humanos, más difícil puede ser para nosotros descubrir los misterios de lo que en esos lugares se encuentra. Cada día hay más y más videos de fenómenos aéreos no identificados circulando por internet, pues hay más ojos apuntando al cielo que a los recovecos de las selvas. Exactamente lo contrario pasa con las profundidades del océano, del cual sabemos relativamente poco en comparación de lo que sabemos de la superficie terrestre y del espacio exterior. En consecuencia, es posible apreciar que la inmensidad de las profundidades del mar puede albergar más de lo que podemos imaginar. Y pues bien, vamos a comenzar hablando del bloop. Una región que ha fascinado a los amantes de las conspiraciones y los mitos ha sido, por varios años, décadas, siglos, el fondo del océano. Durante años se ha teorizado que las organizaciones ocultan algo en el lecho marino, quizá monstruos o incluso puertas secretas a otras dimensiones, y pues no sabemos qué de estas cosas son o pueden ser verdad. Esto puede deberse a lo que, como argumenta Tanisha Shende, el 80% de los océanos son desconocidos para la humanidad,
lo que provoca tal encantamiento. Esto puede deberse a lo que, como argumenta Tanisha Shende, el 80% de los océanos son desconocidos para la humanidad, y este desconocimiento puede ser lo que provoca este encantamiento que tenemos hacia lo que puede haber allá abajo. Pues puede ser el caso que esas cosas, esos visitantes extraños a los que hemos llamado aliens, pues no vengan realmente del espacio exterior, sino que pues de hecho provengan de las profundidades de nuestro planeta, específicamente de las profundidades del océano. Este nuevo capítulo nos lleva a la Guerra Fría, aquel suceso histórico en el que los bloques occidentales y orientales tuvieron un enfrentamiento político, económico e ideológico. Pues ya saben, ¿no? Está el asunto de Oriente y Occidente, comunismo, capitalismo, la Unión Soviética, el mundo libre estadounidense y estas cosas. En este punto de nuestra historia como civilización, lleva a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a colocar micrófonos anclados en el fondo oceánico, con el fin de monitorear la sismicidad marítima y las poblaciones de animales acuáticos, por una parte, y por otra, de manera no oficial, se piensa que pues esto era parte también del monitoreo de las actividades subacuáticas de los soviéticos, ¿no? De sus actividades pues en submarinos. Con esto en mente, podemos imaginar la cantidad de sonidos un tanto desconocidos que podían captarse, tanto por escuchar y tanto por imaginar. En un breve pero conciso artículo escrito el año pasado, Tanisha Shende nos explica que dentro de este escenario, en 1997, a una longitud de 50 grados al sur y 100 grados al oeste en el Pacífico Sur en Sudamérica, un sonido fuerte y de baja frecuencia logró apreciarse en los hidrófonos anclados. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA por sus siglas en inglés, bautizó a esta extraña manifestación oceánica con el nombre de Bloop. B-L-O-O-P. Desde este año y hasta el 2002, Christopher Fox, geofísico y director del proyecto de monitoreo acústico de la NOAA, hipotetizó sobre el origen de esta frecuencia. Podría ser de origen animal, pero de ser así, ¿qué animal podría ser? ¿Un monstruo marino no conocido hasta el momento, quizá? ¿De qué tamaño podría ser? ¿Cuáles serían sus características? Si lo investigamos más, ¿sería hostil? Recuerdo en este punto esta curiosa película llamada Megalodón, en donde los protagonistas van a investigar la fosa de las Marianas y una vez que lleguen al fondo resulta que eso que parece ser el fondo, el suelo marino, pues no era realmente firme, ¿no? Sino que era como una especie de capa de sedimento que era posible atravesar, y pues allá abajo había todavía más cosas y es de donde sale el Megalodón. Y pues bueno, o sea, ¿podría ser este el caso? En una entrevista realizada por David Wellman a nuestro director en cuestión, se menciona que el espectrograma del Bloop era semejante a las de cualquier otro animal marino, salvo por la pequeña diferencia de que el sonido se escuchó a miles de kilómetros, con una intensidad incluso mayor a la de una ballena, lo que llevó a Wellman a pensar en que el animal debería tener proporciones gigantescas. El Bloop tuvo tal fascinación que incluso se llegó a relacionar con las historias de Lovecraft, de inicio porque se localizó en una distancia cercana de donde supuestamente se encuentra la ciudad ficticia de R'lyeh en las historias de este escritor, que es pues en donde se encuentra encarcelado o aprisionado Cthulhu. Pues esto es chistoso, ¿no? Así, de 2005 al 2010, el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico realizó constantes investigaciones acústicas en el estrecho de Bransfield y el mar de Escocia, una región en la península antártica y cercana a la ubicación del Bloop. Aquí los hidrófonos detectaron una gran cantidad de terremotos de hielo, conocidos como criosismos. Estos eventos sísmicos de hielo son causados por un agrietamiento de las placas congeladas, las placas de hielo marino, que pues son enormes, ¿no? Y pues se agrietan, hay fricción entre ellas y se desprenden de glaciares. Eventos que se han producido por años gracias al calentamiento global. Por un lado, pues ahora suceden con mayor frecuencia debido al efecto invernadero, pero en el pasado también sucedió. No fue sino hasta el año 2012, en un artículo publicado por Robert Siak, que es un sismólogo de la NOAA e investigador acústico, en donde argumenta sobre la realidad de esta frecuencia. De acuerdo con Robert Siak, los investigadores nunca han creído que el Bloop sea de origen biológico o perteneciente a una criatura fantástica.
En su lugar, nos explica que las fuentes sonoras desconocidas siempre han tenido origen en eventos climáticos y geofísicos como tormentas y volcanes submarinos provocados por los humanos como por barcos que probablemente hacen debido a sus actividades hacen interferencia con las ondas electromagnéticas de la Tierra. Con esto nos encontramos en una situación diferente al origen del Bloop, una historia en la que los monstruos habitan en un mundo tan lejano y cercano como la imaginación. Tanisha Shinde termina su artículo diciéndonos que el Bloop en sí es una historia sobre investigadores que diseñan tecnología acústica eficaz para aprender más sobre la Tierra y sus procesos. La historia que rodea al Bloop demuestra la necesidad de fantasía y novedad de la humanidad, novedad que nos lleva a seguir investigando para que esos seres fantásticos se vuelvan realidad o permanezcan en las sombras, o pues que definitivamente se borren del mapa, ¿no? O sea, entonces el Bloop es un conjunto de ondas de sonido de baja frecuencia que fueron captadas en 1997 por esta administración estadounidense que estaban estudiando el lecho marino, pues como estábamos diciendo. El equipo con lo que lo captaron fue un conjunto de hidrófonos autónomos en el Océano Pacífico Ecuatorial que funcionaban con un sonar pasivo. Un sonar pasivo básicamente es algo similar a cómo funciona el sistema de ecolocalización de los murciélagos, ¿no? Es un dispositivo que emite ondas de sonido y a través de la recepción del sonido de rebote, de regreso, entonces puede localizar objetos. Todos hemos visto alguna vez, por ejemplo en películas, estos radares que tienen los submarinos, ¿no? Los submarinos nucleares. Esta pantalla que normalmente es verde, en la que se escucha pip, pip, pip. Pues entonces cada pip es básicamente una onda de sonido que viaja y cuando muestra algo la pantalla, un objeto en la distancia, pues es debido a que las ondas de sonido rebotan de regreso. Esto originalmente fue diseñado, pues como ya dijimos, tanto para la investigación de la vida marina y de la actividad sísmica como para el monitoreo de las actividades soviéticas. Y pues bueno, como también ya dijimos, el Bloop fue un sonido casi subsónico de 40 Hz, en donde pues esto ya es difícil para los seres humanos escuchar lo que pues se escucha, ¿no? Es difícil escuchar este sonido debido a que es subsónico. Los micrófonos con los que fue captado pues nos ayudan a transferir estas ondas de sonido a una frecuencia que sí es perceptible para nosotros. Ahora, la, hipótesis oficial de la Administración Nacional Oceánica es que se trataba de un criosismo, pero pues esto no fue del todo convincente porque pues a pesar de que se han registrado criosismos en el pasado, no todos sonaban de la misma forma. Obviamente no quiero decir con esto que tengan que sonar de manera idéntica, sino que pues hay ciertas características en la onda de sonido, ¿no? Por ejemplo, la longitud, la magnitud y ese tipo de cosas. Y pues un conjunto de hipótesis alternativas a la explicación oficial de la administración es que se tratara por un lado de hielo fracturándose, por ejemplo de un iceberg o de un témpano de hielo enorme que se fracturó, o las placas de hielo chocando. También hay otras explicativas un poquito más osadas, más extravagantes, y pues una de ellas es que se trata de un animal más grande que la ballena azul, quizá una especie de kraken o de un megalodón, quién sabe. Como todos sabemos, los megalodones están extintos, pero pues bueno, ya ven la película. O, como ya también les dije, un ruido proveniente de la ciudad donde fue aprisionado Cthulhu, R'lyeh. Pero pues bueno, esto no es nada más que ficción, ¿no? Sería, creo yo, hasta un poco ingenuo incluso para los teóricos de la conspiración más acérrimos creer que de hecho se trata de ruido proveniente de R'lyeh. Sigue siendo motivo de discusión pues el origen de este sonido, ¿no? Y esto nos ha llevado al siguiente punto interesante de todo esto. Puesto que suceden en el fondo del mar cosas que no entendemos, como por ejemplo el bloop, pues resulta que también puede haber más cosas además de esto, ¿no? Y esto nos lleva a hablar de los objetos submarinos o sumergibles no identificados, también conocidos como OSNIs, o USOs por sus siglas en inglés. Ahora, aquí hay que aclarar un poquito el término. Un OSNI, entendido como objeto submarino o sumergible,
la S tiene allí pues un truco. Puede ser entendido como un objeto que permanece en la profundidad, ese sería el objeto submarino no identificado, el objeto que permanece bajo el agua, o puede ser también entendido como un objeto sumergible, y esto quiere decir que puede entrar y salir del agua a voluntad, aparentemente. No sabemos cuál es la mejor acepción del término porque, pues bueno, no hemos encontrado uno y lo hemos podido estudiar de manera apropiada y ni siquiera sabemos si estas cosas son reales, no tenemos certeza. Ahora, quizá ustedes no hayan escuchado este término con anterioridad, no son tan populares como los ovnis, casi no hay evidencia de ellos y pues puede ser que por esta razón ustedes no hayan escuchado con anterioridad el término. Y pues bueno, o sea, casi no hay películas, no hay series, no hay mucho material audiovisual, ¿no? Mucho material de la cultura pop actual en donde nos presenten este tipo de objetos. Sin embargo, hay al menos una película del director James Cameron, ustedes saben, el director de Titanic y Avatar. Esta película es del 89 que se llama The Abyss o El Abismo. En esta película pues se relata una historia en donde pues un grupo de seres humanos tienen contacto con una inteligencia no humana, al parecer no terrestre, que pues habita, ¿no? O que se mueve en las profundidades del océano. Ahora, a diferencia del ovni, no hay un arquetipo, es decir, no hay una imagen típica del ovni ni de sus tripulantes. Cuando pensamos en ovnis, normalmente pensamos en estas aeronaves con forma de platillo. En algunos casos, en la parte superior tienen una cúpula de vidrio en donde van sus pequeños tripulantes cabezones oprimiendo botones, buscando vacas para abducirlas y a seres humanos. O incluso a veces en estos mismos platillos, en la parte inferior, hay un círculo luminoso de donde se emite una especie de haz de luz a través del cual hacen flotar los objetos para transportarlos adentro de la nave, ¿no? Eso por un lado. También hay descripciones de estas aeronaves con forma de cigarro, es decir, como cilindros un poco alargados, también con forma de triángulo, un triángulo oscuro, casi negro, con luces en cada una de sus puntas. Y pues también tenemos el famoso tic-tac, ¿no? Tic-tac, como las pastillitas estas que podemos comprar en tiendas de autoservicio. Y pues bueno, también están sus tripulantes. Y pues la imagen típica del tripulante del ovni es pues este ser delgado, no muy alto, quizá de unos 50, de piel grisácea, la cabeza grande, ojos negros, almendrados. Y pues bueno, no tenemos nada de eso con los ovnis. No tenemos una representación típica de cómo es un ovni ni de cómo se ven sus tripulantes, ¿no? También tenemos que tener en cuenta una cosa. El gobierno estadounidense ha tenido, o al menos ahorita vamos a hablar de 2 proyectos a través de los cuales se estudiaron pues, los fenómenos aéreos no identificados o los ovnis. Uno de ellos es el proyecto Signo y el otro es el proyecto Libro Azul. El primero, el proyecto Signo, inició en 1947 y el proyecto Libro Azul en 1952. ¿Por qué es relevante esto? Porque a pesar de que el gobierno estadounidense desde 1947 ya estaba estudiando los fenómenos aéreos no identificados, no estaba estudiando los fenómenos submarinos no identificados. ¿Por qué? Pues resulta que en esta época, en 1947, pues los fenómenos aéreos son los que intentan, son a los que intentan darle una explicación. Hay un montón de reportes de civiles de avistamientos de luces en el cielo, de actividad aérea extraña, y pues al gobierno le interesa esto porque lo consideran un peligro para la seguridad nacional. Hay que recordar que pues ellos fueron los encargados de llevar bombas a Hiroshima y Nagasaki en aviones, y pues bueno, ¿no? Creo que es un poco razonable temer que vayan a llegar aeronaves, aviones, pues con armas listas para atacar un país, ¿no? Entonces creo que viene más o menos de allí la motivación de que tanto con el proyecto Signo como con el proyecto Libro Azul se hayan concentrado en los fenómenos aéreos. Porque pues bueno, al menos en estos años las principales amenazas eran se creía que podían provenir del cielo. No fue sino hasta los 60s que se consideró que una amenaza podría venir del mar,
¿Y por qué sucedió esto? Porque aparecieron los submarinos nucleares durante la Guerra Fría. Recuerdan que hace un momento hablábamos de que los estadounidenses pusieron estos radares, estos hidrófonos con sonares activos que servían para monitorear tanto la actividad sísmica del lecho marino como a los submarinos soviéticos. Pues bueno, esto sucede a partir de los 60s y pues es cuando se comienza a considerar que hay también amenazas, ¿no?, en el fondo del mar, que pues normalmente eran submarinos tripulados por soviéticos con armas nucleares. Y pues bueno, es hasta ese momento en donde pues se comienza a considerar que el peligro también puede venir de allí. Pero para este entonces el proyecto Signo, tanto como el proyecto Libro Azul, pues ya habían terminado y pues no hubo, digamos, espacio, ¿no?, para comenzar a hablar de los OVNIs, al menos de forma oficial en estos proyectos gubernamentales. Ahora, no hay una buena explicación de qué son estas cosas, pero Francisco Javier Torrent Rodrigo, que es un fisioterapeuta e investigador paranormal, ofrece una posible respuesta. Y aquí hago énfasis en que es un fisioterapeuta, no porque sea una profesión negativa en algún sentido, sino porque pues uno esperaría que una explicación apropiada de qué son estas cosas provenga de un experto en el tema. No sé, imagínense lo siguiente: yo estudié filosofía y yo les digo que a continuación les voy a explicar cuál es la razón del cáncer, no sé, el cáncer de X o Y tipo. Normalmente uno supondría que quizá debería ser un experto en la materia, alguien que tiene ciertas credenciales oficiales en ese tema. No quiero decir que Francisco Javier Torrent Rodrigo no sepa nada en lo absoluto, pero que pues bueno, podríamos tener allí cuidado, ¿no? Ser un poquito críticos respecto a qué tanto le creemos. Y pues bueno, en su libro titulado ¿Qué cantaban las sirenas?, sugiere que nuestra civilización se encuentra dentro de una civilización más grande y avanzada. Y para defender esto se basa en dos principios que fueron desarrollados por la física Beatriz Gatto Rivera. Estos dos principios son un poquito curiosos. El primero es el principio subantrópico, que consiste en lo siguiente: es posible que una civilización esté dentro de otra y no lo sepa. Ese es el principio subantrópico, que una civilización sea parte de una civilización sin saberlo. Aquí hay que aclarar un par de cositas. Para que una civilización esté dentro de otra, primero, pues se supone que la civilización que está dentro es más pequeña. Sí, tiene que ser más pequeña para ser contenida por una civilización mayor. Ahora, suponiendo que esto es verdad, ¿por qué no nos ha contactado la civilización más grande? Si la civilización humana se encuentra dentro de una civilización mayor, una civilización más grande, ¿por qué no nos ha contactado? Pues bueno, la civilización menor no se puede contactar con la mayor, porque pues digamos que es menos avanzada, no tiene la tecnología apropiada para contactar a la civilización más grande, y la mayor no le ve sentido alguno a contactar a la civilización menor debido a que son primitivos. Un ejemplo de esto pueden ser los grupos de gorilas que viven en las reservas naturales. Estos grupos de gorilas viven en zonas específicas determinadas por los seres humanos. Estos grupos de gorilas que viven en estas zonas son grupos pertenecientes a la civilización humana, porque viven en lugares confinados, determinados, y que se crearon a partir de legislaciones por los humanos, ¿sí? Entonces, este grupo de gorilas pertenece a una civilización más grande. ¿Por qué los gorilas no nos contactan? Pues es difícil decir si los gorilas son conscientes o no de que nosotros los pusimos allí. Y pues también sería extraño determinar, o muy complicado saber si están intentando comunicarse con nosotros de forma intencional. Ahora, nosotros, ¿por qué no nos contactamos con los gorilas? Pues porque a los investigadores, ¿no?, les podría parecer como carente de sentido o poco fructífero intentar establecer como contacto con ellos para decirles que nosotros los pusimos en estas reservas naturales, ¿no? Ahora, el siguiente principio es el de incomunicabilidad, que se basa en lo siguiente, o que quiere decir lo siguiente, y es que civilizaciones más avanzadas tienden a no dejar o ocultar señales de actividad por su propia seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que una civilización más avanzada va a tener los medios, la tecnología y la precaución para no dejar señales de que están teniendo actividad de algún tipo. Van a esconder sus rastros.
¿Por qué? Existe algo llamado la teoría del bosque negro, en donde a grandes rasgos se dice que si estamos, digamos, en un bosque buscando, vamos a suponer que entramos a un bosque, ¿no? Y nuestra intención es salir de ese bosque, pero nosotros no sabemos si en ese bosque hay depredadores. ¿Crees tú que sería sensato comenzar a gritar por ayuda dentro del bosque si no sabemos si hay depredadores? Quizá no sea la mejor idea, porque en el momento en el que comenzamos a emitir señales de nuestra posición, podemos llamar a los depredadores a donde estamos y vamos a poner en peligro nuestra seguridad y nuestra vida. Entonces tenemos como la otra postura, que sería intentar cruzar el bosque pues sin emitir ningún ruido, sin dar ninguna señal de que estamos allí, para, digamos, disminuir el riesgo que podemos tener, ¿no? Al no llamar a los depredadores hacia nosotros. Básicamente en eso consiste. Entonces el principio de incomunicabilidad sería que las civilizaciones más avanzadas no dejan rastro de sus actividades, pues para mantener su seguridad, ¿no? Para no llamar la atención de alguna otra civilización o grupo de seres que puedan ponerlos en peligro. Ahora, en función de esto, Francisco Javier Torrens Rodrigo nos dice que la Tierra podría ser parte de una civilización más grande y avanzada que, para no ser detectada, se ha instalado en bases submarinas, dado que las profundidades del océano son inaccesibles para nosotros. Bien, la Tierra, el grupo de seres humanos, la civilización humana y todo lo que esto comprende, es parte de una civilización más grande, ¿ok? Esta civilización más grande entra y sale de nuestro planeta, hacen sus cosas y todo eso, y entre todas estas cosas que hacen, deciden ir a las profundidades del océano, porque allí nosotros no podemos verlos con facilidad, no podemos ir allí fácilmente. Así que pues de esta forma ellos mantienen este principio de incomunicabilidad, no nos dejan rastro alguno de sus actividades. Pero pues bueno, entonces, ¿qué sucede con todos estos videos de ovnis en el cielo? Cosas allí extrañas volando en medio de la noche o en medio del día, y con los supuestos avistamientos de ovnis. Pues bueno, Francisco Javier diría que estas son las únicas evidencias que tenemos de las actividades de los ovnis y los ovnis. Sería, digamos, que en donde esta civilización más grande falló en mantener el principio de incomunicabilidad. No lograron esconder por completo los rastros de sus actividades, ¿no? Y pues bueno, esta es una posible explicación, una teoría de esta persona. No sé si sea correcta, no me atrevería a decir que es correcta. Sin embargo, aquí se intenta dar una solución, ¿no?, a qué es lo que está sucediendo. Básicamente, podríamos concluir de esto que en el fondo del océano hay, digamos, algo así como bases submarinas de operaciones de seres que pertenecen a una civilización más grande y avanzada, que pues básicamente se van para allá abajo porque no quieren que nosotros los veamos. Como ya dijimos, hay poca evidencia y en su mayoría se trata de narraciones sin pruebas físicas, como el supuesto avistamiento por miembros del ejército argentino en el mar correspondiente a la Patagonia Argentina. Y pues de esto ni siquiera sabemos el año, los nombres de los testigos, no hay registro, no hay documentación alguna al respecto. Y pues esto no se queda más que en simples habladurías, chismes y anécdotas. Según Francisco Torrens, tenemos otro caso, este sí es un poquito más serio según él, conocido como el caso Conil, y pues él lo presenta como una prueba inequívoca de la actividad de los ovnis. En este caso sucede lo siguiente. El 29 de septiembre de 1989, una nave extraterrestre aterrizó en Conil de la Frontera, que es una provincia de Cádiz, en Andalucía. Isabel Sánchez, Lázaro Sánchez, Pedro Sánchez, Loli Bermúdez y Pedro González, todos ellos amigos de entre 20 y 30 años, habían estado viendo luces en la costa desde hace un par de días, por lo que decidieron ir cerca de la medianoche a las orillas de la costa. Se encontraron en este lugar con dos seres humanoides de 2.15 metros de altura, los cuales estaban pasando el uno al otro un orbe de luz que sostenían entre las manos. Luego del primer avistamiento, Pedro Sánchez, que traía consigo unos binoculares, logró ver a la distancia y en la misma dirección que los dos primeros seres, un tercer humanoide más alto, con la cabeza más grande y blanca,
Luego de esto, los seres se dieron cuenta de que estaban siendo observados, al menos los dos primeros, ellos fueron los que se dieron cuenta, por lo que hicieron montículos de arena en la playa, detrás de los cuales se escondieron, para segundos después salir con apariencia de seres humanos, mientras que el tercero permaneció a la lejanía, caminando lentamente o moviéndose lentamente hacia el mar mientras se envolvía en neblina y desaparecía en la costa. Y pues bueno, según Francisco Torrent, esto prueba o al menos es evidencia buena de alguna forma de la actividad de ovnis, ¿no? No sé, me imagino que él podría decir que estos eran los tripulantes o son tripulantes de estos objetos submarinos. Y luego de una serie de entrevistas, de una investigación, él se dio cuenta de que al parecer los dos humanoides que después aparecieron con forma de seres humanos eran unos turistas alemanes que se encontraban en la localidad de Conil de la Frontera. Supuestamente fueron identificados, pero no se sabe si ellos dijeron algo al respecto, no los entrevistaron, nada, simplemente su apariencia física coincidía con la de estos turistas alemanes. Incluso me imagino que podemos llevar un poquito más lejos esta teoría y pues decir que quizá eran estos seres humanoides que provienen de estos objetos submarinos, haciéndose pasar por seres humanos, quién sabe. Y pues esta historia me parece un poco extraña, ¿no? Porque de entrada no tenemos certeza si estas cosas son, no sé, aliens, algo así, que provienen del espacio exterior, o aliens que provienen de las profundidades del océano, humanos que fueron confundidos con aliens, o si ellos son los tripulantes de un ovni o de un OSNI. Creo que esta historia, este relato, está lejos de ser una prueba buena de la actividad de los OSNIs, sobre todo porque también es una narración, ¿no? O sea, es un testimonio que no sabemos siquiera si es verídico y pues carece de pruebas físicas. Ahora, también en YouTube podemos encontrar un video fácilmente. Simple basta con que busquen OVNI gallego y ahí lo pueden encontrar de inmediato. Ya tiene un par de años que salió. Supuestamente se trata de publicidad para un cortometraje, un largometraje, una película sobre OVNIs o algo así. Pero en el video se puede observar como un grupo de pescadores en medio del mar están grabando la persecución de un objeto. Hay un grupo de aviones y un helicóptero que está persiguiendo un objeto que vuela a altas velocidades, que vuela muy muy rápido. Y pues pasa de un lugar a otro y luego de inmediato ese objeto regresa y se mete al mar, ¿no? Incluso se ve cómo salpica el agua. Y pues se ve bastante impresionante. Sin embargo, pues está allí, ¿no? La idea de que puede ser simplemente material publicitario para una película. No sabemos siquiera si esto es verídico o no, pero pues es muy asombroso de ver. Les recomiendo que lo vean, nada más pues para que se entretengan un rato, pero yo no diría que esto es prueba ni evidencia de nada. Ahora, lo que sí es importante, relevante a tener en cuenta en todo esto, es algo que viene sucediendo desde el 2020, más o menos, y es que luego de la liberación de información del gobierno de Estados Unidos en 2020, se hizo público un video capturado por una de las cámaras del USS Omaha, que es un buque de guerra. Este buque se encontraba en la costa de San Diego durante el 2019. Está el barco, está una de sus cámaras allí, y en esa cámara se logra captar cómo un objeto va volando en el horizonte, ¿no? sobre el mar. Está volando y cada vez va descendiendo un poco más, va descendiendo. No está volando, digamos, en forma recta. O sea, sí va volando en forma recta, pero no está volando, digamos, de forma paralela con el océano. Va descendiendo. Y hay un punto en donde el objeto simple y sencillamente se sumerge. Incluso si miran con atención el video pueden ver cómo hay movimiento en lo que es el agua y parece de nuevo salpicar. Este video fue, como ya les dije, liberado por el gobierno de Estados Unidos. Al parecer era material confidencial de la Marina y pues de esto sí podemos estar seguros que es verídico, ¿no? No como el OVNI gallego. Y esto sí es considerado evidencia buena acerca de que pues hay objetos que se sumergen al fondo del mar y que no sabemos de dónde vienen y qué son.
En consecuencia de la liberación de la información y la declaración de David Grush en 2023 apareció algo llamado la Fundación Sol. ¿Ok? Pero primero, ¿quién fue David Grush? Quizá lo recuerden de hace un par de años, hace como un año, año y medio más o menos, este militar estadounidense que en pleno juicio declaró, ¿no?, que el gobierno de Estados Unidos ha tenido contacto con aeronaves que no son de este planeta, que probablemente tengan en su posesión dichas aeronaves y que también puede ser que hayan tenido contacto con los tripulantes de estas aeronaves. Seguramente sí lo llegaron a ver en las noticias, en internet en general, fue muy popular. Pero bueno, a partir de la declaración de este señor aparece la Fundación Sol. ¿Qué es la Fundación Sol? El objetivo de esta fundación es estudiar los fenómenos aéreos no identificados desde varias disciplinas serias. Esta parte es importante. ¿Qué disciplinas? Pues se trata de cosas como física, inteligencia artificial, que pues esto ya incluye ciencias de la computación, antropología, economía, política, filosofía, psicología, química, biología. O sea, todas estas áreas de las ciencias y de las humanidades y de las ciencias sociales que comúnmente consideramos que se encargan de estudiar pues fenómenos objetivos, serios y relevantes, pues van a todas ellas colaborar para lograr comprender mejor los fenómenos aéreos no identificados, antes conocidos como OVNIs. Sus fundadores pues son 3 personas, ¿no? Todas ellas son personas pues de nuevo con reputación y una carrera que defender. Tenemos primero al doctor Gary Nolan, que es un inmunólogo profesor de la Universidad de Stanford. Ustedes saben que la Universidad de Stanford es una de las universidades más importantes del mundo. También tenemos al doctor Peter Skafish. Este señor es un antropólogo y filósofo de la Universidad de Berkeley, en California. Esta universidad también es muy, muy importante. Y por último tenemos a Jonathan Berthe. Este señor es un empresario y desarrollador de software, experto en inteligencia artificial y miembro de la Escuela de Economía de Londres. ¿Por qué hago tanto énfasis en su carrera? ¿En dónde trabajan? ¿Qué estudiaron? Pues porque se trata de personas que tienen ciertas credenciales, ciertas certificaciones y una reputación que cuidar. Creo que no van a ir a hablar acerca de ovnis, aliens y este tipo de cosas sin pues tener cuidado de hacerlo de la forma apropiada, con rigurosidad, pues para no tirar al traste su reputación y su carrera, ¿no? Ahora, en 2023 la Fundación publica un artículo titulado "Debajo de la superficie, podemos aprender más de los fenómenos aéreos no identificados a través de buscar en el océano". El autor de esto se llama Tim Gallaudet. Este señor es un oceanógrafo naval que además ha ocupado diversos puestos en la administración pública de Estados Unidos. Aquí hay que notar una cosa: Tim Gallaudet apoya públicamente a David Grush, el militar que les dije hace unos momentos, que fue el que declaró que el gobierno estadounidense ha tenido contacto con objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos no identificados y que probablemente tenga en su posesión algunos de ellos y sus tripulantes. ¿Okay? Tim Gallaudet se ha pronunciado públicamente en su favor y además tampoco es un secreto que le interesan los fenómenos aéreos no identificados. También, él es activo respecto a todo esto y se pronuncia públicamente al respecto. Aquí quiero aprovechar para comentar la pertinencia del tipo de testigos o interesados en este tipo de cosas. Obviamente alguien como Francisco Torrent, que es un fisioterapeuta e investigador paranormal, pues su testimonio no va a tener el mismo peso, por ejemplo, que los 3 fundadores de la Fundación Sol, o quizá que el de Tim Gallaudet o el de David Grush, porque todos ellos tienen de hecho carreras y reputaciones serias, credenciales serias, otorgadas por instituciones serias. Y digamos que ellos, al pronunciarse públicamente respecto a este tipo de fenómenos, ponen en riesgo esa reputación y esa seriedad que tienen en su carrera, ¿no? Entonces, por eso creo que es pertinente considerar sus carreras, sus credenciales, pues para tener en consideración que se trata de testigos o personas interesadas que de hecho podrían no estar mintiendo, que su testimonio tiene pues cierta validez, que incluso lo que ellos proponen para investigar este tipo de fenómenos podría estar quizá bien encaminado, ¿no? También por su perfil. Quizá un investigador paranormal que ha visto en internet tutoriales acerca de cómo encontrar un fantasma no podría tener
la formación apropiada para llevar a cabo una investigación hecha y derecha, seria, bien fundamentada, como por ejemplo alguien que estudió inmunología en la Universidad de Stanford o un antropólogo de la Universidad de Berkeley. Entonces, por eso es importante tener en consideración las carreras de estas personas. Ahora bien, en su artículo, Tim Gallaudet ofrece 3 razones para que el gobierno de Estados Unidos considere investigar los fenómenos submarinos no identificados. La primera razón es que estos objetos burlan la seguridad marina del país. Es decir, son capaces de ir y venir por el territorio oceánico que aún pertenece al Estado, que aún pertenece al país de Estados Unidos. Sin previo aviso, entran y salen, y pues no son detectados por sus sistemas de seguridad, ¿okay? Los burlan. La segunda razón es que entender estos fenómenos submarinos daría ventaja científica al país. Es decir, si se trata de cosas, de objetos, de fenómenos difíciles de explicar para nosotros, lograr desarrollar una teoría, una explicación para todo esto, pues eso ya de por sí respondería o constituiría un avance en el desarrollo científico y por lo tanto pues sería una ventaja, ¿no? Contra otras naciones, contra otros proyectos de investigación, qué sé yo. Y tercero, garantizar la seguridad nacional depende de comprender los fenómenos aéreos no identificados y segundo, los OSNIs, ¿sí? Entonces, básicamente, Tim Gallaudet da 3 razones que giran en torno a la seguridad nacional de este país, de Estados Unidos. Y él cree que, primero, que estos objetos son un riesgo porque no son detectados por los sistemas de seguridad que ya tienen. Segundo, lograr entenderlos representa ventaja de conocimiento. Y tercero, si es que queremos, él dice, si es que queremos que nuestro país, en este caso Estados Unidos, sea un lugar seguro, entonces tenemos que comprender los fenómenos aéreos y los fenómenos submarinos no identificados. ¿Ok? De ahí surge toda esta idea de que puede ser, incluso si buscan en internet pueden encontrar artículos acerca de que puede ser que el verdadero peligro no se encuentre en el cielo, sino en el fondo del mar, en función de este tipo de razonamientos. Y no sabemos, ¿no? O sea, como ya les dije desde el principio, el fondo del mar es casi inaccesible para nosotros. Así que decir que allá hay cosas peligrosas me parece un poquito arriesgado. Así que, pues, no lo sé, pero pues si bien algo común en la naturaleza humana es que lo desconocido nos da miedo, y pues al menos el cielo podemos ver con los ojos qué es lo que hay allá arriba, al menos en la mayoría de las ocasiones, y pues con el mar no, o sea, intenta abrir los ojos bajo el mar y pues suerte, te va a arder bastante. Bueno, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Es un poquito más difícil tener seguridad acerca de qué es lo que hay bajo el mar, porque pues tenemos tecnología que no nos ha ayudado bastante como a descubrirlo, no podemos bajar con facilidad y pues ha permanecido inaccesible de alguna u otra forma para nosotros. Y pues bien, quiero resaltar que hay gente seria investigando esto, ¿ok? Hay personas serias que están investigando. Un ejemplo clarísimo de esto es la Fundación Sol, ¿ok? Que por cierto, ustedes pueden entrar a internet, entrar a su portal, ver cuáles son sus proyectos de investigación, cuáles son sus objetivos, e incluso nos invitan a participar, ¿no? Si tienes algún artículo, algún tema en mente, puedes enviarlo y quizá sea considerado para publicación posterior o para colaboración en alguna investigación. Y también pues podemos suponer que en función de que hay gente seria e instituciones serias investigando este tipo de fenómenos, pues que se trata de un fenómeno genuino. Ahora, que el fenómeno corresponda o sea, como han dicho teoristas de la conspiración o lo que se dice en internet, es otra cosa. Puede ser que al final de cuentas estos fenómenos submarinos o sumergibles no identificados, estas cosas no sean ni siquiera tripuladas ni nada por el estilo. Puede ser que se trate de alguna especie de fenómeno electromagnético o alguna especie de animal desconocida para nosotros hasta el momento, qué sé yo. ¿Sí? Puede ser que ni siquiera se trate de algo que venga del espacio exterior o que ni siquiera sea algo que sea de hecho de la Tierra, no sé. Pero el hecho de que haya instituciones y gente, personas, profesionistas serios investigando esto, pues al menos nos da un poquito de certidumbre respecto a la realidad del fenómeno.
Es decir, es un fenómeno que sí está sucediendo, es algo que sí pasa y que pues carece de explicación, y por eso mismo es importante salir allá afuera e intentar descubrir de qué se trata, ¿no? Obviamente de maneras informadas, rigurosas y pues racionales, que pues bien, o sea, la ciencia en sí misma, la actividad científica tiene sus defectos, pero pues bueno, no tenemos ninguna otra forma mejor de descubrir y entender el mundo, ¿no? Que esto, al menos hasta ahora. Y paulatinamente, pues el mismo hecho de estar intentando explicar fenómenos difíciles de entender, pues trae consigo nuevas formas de concebir y de trabajar la ciencia. Y pues eso paulatinamente también llevaría a un estadio o a un estado, ¿no? de la investigación científica un poquito más maduro, en donde este tipo de fenómenos se pueden abordar con mayor facilidad. Y pues nada, la verdad está allá afuera, ya saben, una referencia a X-Files, pero pues sí, de hecho sí, la verdad está allá afuera. Y creo que sería todo por hoy. Me parece que fue un capítulo algo cortito. No sé si lo notaron, intenté cambiar un poquito el estilo de narración en esta ocasión. Normalmente tengo un guión y lo leo. En esta ocasión solamente leí una parte, que fue con lo que me ayudó Alejandro, pero en la otra sección, a partir de cuando empezamos a hablar de los OSNIs, ahora tenía yo un PowerPoint, tengo yo aquí un PowerPoint en donde puse las notas, los puntos a tratar, para que pareciera más una plática, ¿no? Un poquito más informal, que no parezca que estoy leyendo todo directo de la computadora. Y pues espero que les haya gustado. Voy a estar como experimentando con la forma de narración en los diferentes capítulos, a ver con cuál me siento más cómodo. De momento me gustó esta forma más que la anterior, pero creo que me equivoqué un poquito más a la hora de estar explicando las cosas. Pero pues bueno, creo que con el tiempo voy a ir encontrando una forma que sea un poco más cómoda, y también tanto para mí como para ustedes. Espero que no haya quedado ningún hueco por allí. Y si sí, pues ya saben, están las redes sociales para que me contacten y pues me digan qué es lo que piensan, si creen que de información incompleta, si saben de algún caso mejor documentado sobre este tipo de fenómenos, pues ahí está el correo paralogia.podcast24, Instagram también paralogia.podcast24 y TikTok como paralogia.podcast24. Siéntanse libres de mandarnos un mensajito por donde quieran. Y pues nada, ya saben, cualquier duda, cosita en las que pueda como esclarecer, comentarios, dudas o lo que sea, pues con gusto. Y pues sean felices. Bye bye.